El matadero, por Esteban Echeverría. A pesar de que la mía es historia, no la empezaré por el arca de Noé y la genealogía de sus antecedentes como acostumbraban a hacerlo los antiguos historiadores españoles de América, que deben ser nuestros prototipos. Tengo muchas razones para no seguir ese ejemplo, las que callo por no ser difuso. Diré solamente que los sucesos de mi narración pasaban por los años de Cristo de 183. Estábamos a más en Cuaresma, época en que escasea la carne en Buenos Aires, porque la Iglesia, adoptando el precepto de Epicteto, ordena vigilia y abstinencia a los estómagos de los fieles, a causa de que la carne es pecaminosa y, como dice el proverbio, busca la carne. Y como la Iglesia tiene ab initio, o la delegación directa de Dios, el imperio inmaterial de las conciencias y estómagos, que en manera alguna pertenecen al individuo, nada más justo y racional que vede lo malo. Los abastecedores, por otra parte, buenos federales y por lo mismo buenos católicos, sabiendo que el pueblo de Buenos Aires atesora una docilidad singular para someterse a toda especie de mandamiento, solo traen en días cuaresmales al matadero los novillos necesarios para el sustento de los niños, de los enfermos dispensados, de la abstinencia por la bula, y no con el ánimo de que se harten algunos herejotes, que no faltan dispuestos siempre a violar los mandamientos carnificinos de la Iglesia y a contaminar la sociedad con el mal ejemplo. Sucedió, pues, en aquel tiempo una lluvia muy copiosa. Los caminos se anegaron, los pantanos se pusieron a nado y las calles de entrada y salida a la ciudad rebosaban en acuoso barro. Una tremenda avenida se precipitó de repente por el riachuelo de Barracas y extendió majestuosamente sus turbias aguas hasta el pie de las barracas del Alto. El Plata, creciendo embravecido, empujó esas aguas que venían buscando su cauce y las hizo correr hinchadas por sobrecampos, terraplenes, arboledas, caseríos y extenderse como un lago inmenso por todas las bajas tierras. La ciudad, circunvalada del norte al este por una cintura de agua y barro, y al sur por un piélago blanquecino en cuya superficie flotaban a la aventura algunos barquichuelos, y negreaban las chimeneas y las copas de los árboles. Echaban desde sus torres y barracas atónitas miradas al horizonte, como implorando misericordia al Altísimo. Parecía el amago de un nuevo diluvio. Los beatos y beatas gimoteaban, haciendo novenarios y continuas plegarias. Los predicadores atronaban el templo y hacían crujir el púlpito a puñetazos. Es el día del juicio, decían, en fin del mundo está por venir. A la cólera divina, rebosando, se derramaba en inundación. Ay de vosotros pecadores, ay de vosotros unitarios, impios, que os mofáis de la Iglesia, de los santos, y no escucháis con veneración la palabra de los ungidos del Señor. Ay de vosotros, si no imploráis misericordia al pie de los altares. Llegará la hora tremenda del vano crujir de dientes y de las frenéticas imprecaciones. Vuestra impiedad, vuestras geiras, vuestras blasfemias, vuestros crímenes honrados, han traído sobre nuestra tierra las plagas del Señor. La justicia y el Dios de la Federación os declarará malditos. Las pobres mujeres salían sin aliento, anonadadas del templo, echando, como era natural, la culpa de aquella calamidad a los unitarios,
continuaba, sin embargo, lloviendo a cántaros y la inundación crecía, acreditando el pronóstico de los predicadores. Las campanas comenzaron a tocar rogativas por el orden del muy católico restaurador, quien parece no las tenía todas consigo. Los libertinos, los incrédulos, es decir, los solitarios, empezaron a amendarse al ver tanta cara compungida, oír tanta batahola de imprecaciones. Se hablaba ya como de cosa resuelta de una procesión en que debía ir toda la población descalza y a cráneo descubierto, acompañando al Altísimo, llevando bajo palio por el obispo, hasta la barranca de Balcarce, donde militares de voces conjugando al demonio unitario de la inundación deberían implorar la misericordia divina. Feliz, o mejor, desgraciadamente, pues la cosa había sido de verse, no tuvo efecto la ceremonia, porque bajando el Plata, la inundación se fue poco a poco, escurriendo en un inmenso lecho sin necesidad de conjuro ni plegarias. Lo que hace principalmente a mi historia es que por causa de la inundación estuvo 15 días el matadero de la Convalencia, sin ver una sola cabeza vacuna, y que en 1 o 2 todos los bueyes de quinteros y aguateros se consumieron en el abasto de la ciudad. Los pobres niños y los enfermos se alimentaban con huevos y gallinas, y los gringos y herejotes bramaban por el beefsteak y el asado. La abstinencia de carne era general en el pueblo, que nunca se hizo más digno de la bendición de la Iglesia, y así fue que llovieron sobre él millones y millones de indulgencias plenarias. Las gallinas se pusieron a 6 pesos, y los huevos a 4 reales, y el pescado carísimo. No hubo en aquellos días cuaresmales promiscuaciones ni excesos de gula, pero en cambio se fueron derechito al cielo innumerables ánimas y acontecieron cosas que parecían soñadas. No quedó en el matadero ni un solo ratón vivo de muchos millares que allí tenían albergue. Todos murieron de hambre o ahogados en sus cuevas por las incesantes lluvias. Multitud de negras rebusconas, de achuras, como los caranchos de presa, se desbandaron por la ciudad como otras tantas arpias, prontas a devorar cuando hallaron comible. Las gaviotas y los perros, inseparables rivales suyos en el matadero, emigraron en busca de alimento animal. Porción de viejos anchacosos cayeron en consumición por falta de nutritivo caldo. Pero lo más notable que sucedió fue el fallecimiento casi repentino de unos cuantos gringos herejes que cometieron el desacato de darse un hartazgo de chorizo en Extremadura, jamón y bacalao, y se fueron al otro mundo a pagar el pecado cometido por tan abominable promiscuación. Algunos médicos opinaron que si la carnicería de Careo continuaba, medio pueblo caería en síncope, por estar los estómagos acostumbrados a su corroborante juego. Y era de notar el contraste entre estos tristes pronósticos de la ciencia y de los
anatemas lanzados desde el púlpito por todos los revendedores padres contra toda clase de nutrición animal y de promiscuación en aquellos días designados por la Iglesia al ayuno y a la penitencia. Se originó de aquí una especie de guerra intestina entre los estómagos y las conciencias, atizada por el inexorable apetito y las no menos inexorables vociferaciones de los ministros de la Iglesia, quienes, como es su deber, no transigen con vicio alguno que tienda a relajar las costumbres católicas, a lo que se agregaba el estado de flatulencia intestinal de los habitantes, producido por el pescado y los porotos y otros alimentos algo indigestos. Esta guerra se manifestaba por sollos y gritos descompasados en la peroración de los sermones y por los rumores y estruendos civitaneos de las casas y calles de la ciudad o donde concurrían gente. Alarmóse un tanto el gobierno, tan paternal como previsor del restaurador, cayendo a aquellos túmulos de origen revolucionario y atribuyéndolos a los mismos salvajes unitarios cuyas impiedades, según los predicadores federales, habían traído sobre el país la inundación de la cólera divina. Tomó activas providencias, desparramó sus esbirros por la población y por último, bien informado, promulgó un decreto tranquilizador de las conciencias y de los estómagos, encabezado por un considerado muy sabio y piadoso, para que a todos trance y arremetiendo por agua y todo se trajese ganado a los corrales. En efecto, el 16º día de la Cariestía, víspera de los días de Dolores, entró a nado por el paso de Burgos al matadero del auto una tropa de 50 novillos gordos, cosa poca por cierto, para una población acostumbrada a consumir diariamente de 250 a 300 y cuya tercera parte al menos gozaría del fuero eclesiástico de alimentarse con carne. Cosa extraña que haya estómagos privilegiados y estómagos sujetos a leyes inolvidables, y que la Iglesia tenga la llave de esos estómagos. Pero no es extraño, supuesto que el diablo con la carne suele meterse en el cuerpo y que la Iglesia tiene el poder de conjurarlo. El caso es reducir al hombre a una máquina cuyo móvil principal no sea su voluntad, sino la de la Iglesia y el gobierno. Quizá llegue el día en el que sea prohibido respirar el aire libre, pasearse y hasta conversar con un amigo, sin permiso de autoridad competente. Así era poco más o menos en los fieles tiempos de nuestros beatos abuelos, que por desgracia vino a turbar la Revolución de Mayo. Sea como fuera, a la noticia de la providencia gubernativa, los corrales del Alto se llenaron de, a pesar del barro, de carniceros, achuradores y curiosos, quienes recibieron con grandes vociferaciones y palmoteos los 50 novillos destinados al matadero. «Chica, pero gorda», exclamaban, «¡viva la Federación! ¡Viva el Restaurador!». Porque ha de saber son los lectores que en aquel tiempo la Federación estaba en todas partes, hasta entre las inmundicias del matadero,
y no había fiesta sin restaurador como no hay sermón sin Agustín. Cuentan que al oír tan desaforados gritos, las últimas ratas que agonizaban de hambre en sus cuevas se reanimaron y echaron a correr desatentadas, conociendo que volverían a aquellos lugares la acostumbrada alegría y la algazara precurosa de abundancia. El primer novillo que se mató fue todo entero de regalo al restaurador, un hombre muy amigo del asado. Una comisión de carniceros marchó a ofrecérselo a nombre de los federales del matadero, manifestándole in voz su agradecimiento por la acertada providencia del gobierno, su adhesión ilimitada al restaurador y su odio entrañable a los salvajes unitarios, enemigos de Dios y de los hombres. El restaurador contestó a la arenga reforzando sobre el mismo tema y concluyó la ceremonia con los correspondientes vivas y vociferaciones de los espectadores y actores. Es de creer que el restaurador tuviese permiso especial de su ilustrísima para no abstenerse de carne, porque siendo tan buen observador de las leyes, tan buen católico y tan buen acérrimo protector de la religión, no hubiera dado mal ejemplo, aceptando semejante regalo en día santo. Siguió la matanza, y en un cuarto de hora 49 novillos se habían tendido en la playa del matadero, unos degollados y otros por desollar. El espectáculo que ofrecía entonces era animado y pintoresco, aunque reunía todo lo horrible, feo, inmundo y deforme de una pequeña clase proletaria peculiar del Río de la Plata. Pero para que el lector pueda prescribirlo a un golpe de ojo preciso, es hacer un croquis en la localidad. El matadero de la Convalencia o del Alto Sitio, situado en las esquinas de sur de la ciudad, es una gran playa en forma rectangular colocada al extremo de dos calles, una de las cuales allí se termina y la otra se prolonga hacia el este. Esta playa, con declive al sur, está cortada por un sajón labrado por la corriente de las aguas pluviales, en cuyos bordes laterales se muestran innumerables cuevas de ratones y cuyo cauce recoge el tiempo de lluvia. Toda la sangrasa seca o reciente del matadero. En la junción del ángulo recto hacia el oeste está lo que llaman la casilla, edificio bajo de 3 piezas de media aguja con corredor al frente que da a la calle y palanque para atar caballos, a cuya espalda se notan varios corrales de palo a pique de ñandubay con sus fornidas puertas para encerrar el ganado. Estos corrales son en tiempo de invierno un verdadero lodazal, en el cual los animales apeñuscados se hunden hasta el encuentro y quedan como pegados y casi sin movimientos. En la casilla se hace la recaudación del impuesto de corrales, se cobran las multas por violación de reglamentos y se sienta el juez del matadero, personaje importante, caudillo de los carniceros y que ejerce la suma del poder en aquella pequeña república por delegación del restaurador. Fácil es calcular qué clase de hombre se requiere para el desempeño de semejante cargo. La casilla, por otra parte, es un edificio tan ruin y pequeño que nadie lo notaría en los corrales a no estar asociado su nombre al terrible juez
y a no resaltar sobre su blanca cintura los siguientes letreros rojos: Viva la Federación, viva el Restaurador y la heroína Doña Encarnación Ed Cura. Mueran los salvajes unitarios. Letreros muy significativos, símbolos de la fe política y religiosa de la gente del Matadero, pero algunos lectores no sabrán que la tal heroína es la difunta esposa del Restaurador, patrona muy querida de los carniceros, quienes, ya muerta, la veneraban como viva por sus virtudes cristianas y su federal heroísmo en la revolución contra Balcarce. Es el caso en que un aniversario de aquella memorable hazaña de la mazorca, los carniceros festejaron con un espléndido banquete en la casilla de la heroína, banquete a que concurrió con su hija y otras señoras federales, y que allí, en presencia de un gran concurso, ofreció a los señores carniceros en un solemne brindis su federación patrocinio, por el cuyo motivo ellos la proclamaron entusiasmados patrona del Matadero, estampado su nombre en las paredes de la casilla, donde se estará hasta que borre la mano del tiempo. La perspectiva del Matadero a la distancia era grotesca, llena de animación. 49 reses estaban tendidas sobre sus cueros y cerca de 200 personas hollaban aquel suelo de lodo, regando con la sangre de sus arterias. En trono de cada res resaltaba un grupo de figuras humanas de tez y raza distintas. La figura más prometiente de cada grupo era el carnicero con el cuchillo en mano, brazo y pecho desnudos, cabello largo y revuelto, camisa y chiripa, y rostro embadurnado de sangre. A sus espaldas se rebullían, caracoleando y siguiendo los movimientos, una comparsa de muchachos, de negras y mulatas achuradoras, cuya fealdad transuntaba las arpías de la fábula, y entremezclados con ellas algunos enormes mastines olfateaban, gruñían o se daban de trascones por la presa. 40 y tantas carretas, toldadas con negruzco y pelado cuero, se escalonaban irregularmente a lo largo de la playa, y algunos jinetes con el poncho calado y el lazo prendido al tiento cruzaban por entre ellas al tranco o reclinados sobre el pescuezo de los caballos, echaban ojo indolente sobre uno de aquellos animados grupos. Al paso que más arriba, en el aire, un enjambre de gaviotas blanquiazules que habían vuelto de la emigración al olor de carne, revoloteaban cubriendo con su disonante graznido todos los ruidos y voces del matadero, y proyectando una sombra clara sobre aquel campo de horrible carnicería. Esto se notaba al principio de la matanza. Pero a medida que adelantaba, la perspectiva variaba. Los grupos se deshacían, venían a formarse tomando diversas amplitudes y se desparramaban, corriendo como si en medio de ellos cayese alguna bala perdida o asomase la quijada de algún encolerizado mastín. Esto era que el carnicero en un grupo descuartizaba a golpe de hacha, colgaba en otros los cuartos en los ganchos a su carreta, despellejaba en este
sacaba el cebo en aquel de entre la chusma que orejeaba y aguardaba la presa de anchura. Salía de cuando en cuando una mugrienta mano a dar un tarascón con el cuchillo al cebo o a los cuatros de la res, lo que originaba gritos y explosión de cólera del carnicero y el continuo hervidero de los grupos. Dicho y grieta dichos y gritería descompasada de los muchachos. Ahí se mete el cebo en las tetas, la tía, gritaba uno. Aquel lo escondió en el alzapón, replicaba la negra. Che, negra bruja, salí de aquí antes que te pegue un tajo, exclamaba el carnicero. ¿Qué le hago yo, Juan? No sea malo, yo no quiero sino la panza y las tripas. Son para esa bruja, a la mierda. A la bruja, repitieron los muchachos. Se lleva la riñonda y el trogori, y cayeron sobre su cabeza sendos cuajos de sangre y tremendas pelotas de barro. Hacia otra parte, entre tantos, dos africanas llevaban arrasando las entrañas de un animal. Allá una mulata se alejaba con un olivo de tripas y resbalando de repente sobre un charco de sangre. Caía al plomo, cubriendo con su cuerpo la codiciada presa. A cuya se veían acurrucadas en hileras 400 negras destejiendo sobre las faldas del olivo y arrancando uno por uno los cebitos que el avaro cuchillo del carnicero habían dejado en la tripa como rezagados, al paso que otras vaciaban panzas y vejigas y las hinchaban de aire con sus pulmones para depositar en ellas luego de secas las achuras. Varios muchachos gambeteando a pie y a caballo se daban de vejigazos o se tiraban bolas de carne, desparramando con ellas y su alagaraza la nube de gaviotas que columpiándose en el aire celebraba chillando la matanza. Óyense a menudo, a pesar de veto del restaurador y de la santidad del día, palabras inmundas y obscenas, vociferaciones preñadas del todo el cinismo bestial que caracteriza a la chusma de nuestros mataderos, con las cuales no quiero regalar a los lectores. De repente caía un bofe sangriento sobre la cabeza de algunos que de allí pasaba a la de otro, hasta que algún deforme mastín lo hacía buena presa, y una cuadrilla de otros, por si estrujo o no estrujo, armaba una tremenda de gruñidos y mordiscones. Alguna tía vieja salía furiosa en persecución de un muchacho que le había embadurnado el rostro con sangre, y acudiendo a sus gritos y puteadas, los compañeros del rapaz la rodeaban y azuzaban como los perros al toro y llovían sobre ella zoquetes de carne, bolas de estiércol, con groseras carcajadas y gritos frecuentes, hasta que el juez mandaba restablecer el orden y despejar el campo. Por un lado, dos muchachos se adiestraban en el manejo del cuchillo, tirándose con honreados tragos y reveses. Por otro cuarto, ya adolescentes ventilaban a cuchilladas el derecho de una tripa gorda y un mondongo que habían robado a un carnicero.
y no de ellos distante, porción de perros flacos, ya que la forzosa abstinencia empleaban el mismo medio para saber quién se llevaría un hígado envuelto en barro. Simulacro en pequeño era este del modo bárbaro con el que se ventilaban en nuestro país las cuestiones y los derechos individuales y sociales. En fin, la escena que se representaba en el matadero era para visita, no para escrita. Un animal había quedado en los corrales de corta y ancha cerviz, de mirar fiero, sobre cuyos órganos genitales no estaban conformes los pareceres, porque tenía apariencias de toro y de novillo. Llególe su hora. 2 enlazadores a caballo penetraron al corral en cuyo contorno hervía la chusca a pie, a caballo y ahorquetada sobre sus nudosos palos. Formaban en la puerta el más grotesco y sobresaliente grupos, varios pialadores y ensaladores, de a pie con el brazo desnudo y amarrados el cetro lazo, la cabeza cubierta con un pañuelo punzo y chaleco y chiripa colorado, teniendo a sus espaldas varios jinetes y espectadores de ojo estructurador y anhelante. El animal pretendió ya el lazo por las astas, bramaba, echando espuma furibundo, y no había demonio que lo hiciera salir del pegajoso barro donde estaba como clavado, y era imposible pilarlo. Gritábanlo, los asustaban en vano con las mantas y pañuelos, los muchachos pretendidos sobre las orquestas del corral, y eran de oír la disonante batahola de silbidos, palmadas y voces triples y roncas que se desprendían de aquella singular orquesta. Los dicharachos, las exclamaciones chistosas y obscenas rodeaban la boca en boca, y cada cual hacía alarde espontáneamente de su ingenio y de su agudeza, excitado por el espectáculo o picado por el aguijón de una lengua locuaz. Hijo de puta el toro. Al diablo los torunos del azul. Mal allá el tropero que nos da gato por liebre. Si no es novillo, ¿no estás viendo que es un toro viejo? Como toro le ha de quedar, muéstramelo, si le parece. Ahí los tenés entre las piernas, ¿no lo ve, amigo? Más grandes que la cabeza de un castaño, o se ha quedado ciego en el camino. Su madre sería la ciega, pues qué tal hijo ha parido. ¿No ve que todo ese bulto es barro? Es emperrado y arisco como un unitario. Y al oír estas mágicas palabras, todos a una voz exclamaron: ¡mueran los salvajes unitarios! ¡Para el tuerto! Sí, para el tuerto, que es el hombre para pelear con los unitarios. El matahambre a Matasiete, degollador de unitarios. ¡Viva Matasiete! A Matasiete el matahambre. Allá va, gritó una voz ronca irrumpiendo aquellos desahogos de la cobardía feroz. Allá va el toro. Alerta, guarda la puerta. Allá va furioso como un demonio. Y en efecto, el animal, acosado por los gritos y sobre todo por 2 picanas agudas que le espoleaban la cola, sintiendo flojo el lazo,
arremetido bufando a la puerta, lanzando a estrambos lados una rojiza y fosfórica mirada. Diole el tirón el enlazador sentado en su caballo. Desprendió el lazo de la asta, crujió por el aire un aspecto zumbido y al mismo tiempo se vio rodar desde lo alto de una horqueta del corral, como si un golpe de hacha se hubiese dividido a crecer una cerveza de niño cuyo tronco permaneció inmóvil sobre su caballo de palo, lanzando por cada arteria un largo chorro de sangre. «¡Se cortó el lazo!», gritaron unos. «¡Allá va el toro!», pero otros, deslumbrados y atónicos, guardaron silencio, porque todo fue como un relámpago. Desparramándose un tanto el grupo de la puerta, una parte se agolpó sobre la cabeza y el cadáver palpitante del muchacho degollado por el lazo, manifestando horror en su atónito semblante. La otra parte, compuesta de jinetes que no vieron la catástrofe, se escurrió en distintas direcciones en pos del toro, vociferando y gritando: «¡Que allá va el toro! ¡Atajen! ¡Guarda! Enlaza 7 pelos! ¡Que te agarra, botija! Ya furioso, no se le pongan delante. Ataja, ataja, morado. De la espuela al mancarrón. Ya se metió en la calle sola, que la ataje el diablo». El topel y vocería era infernal. Unas cuantas negras achuradoras sentadas en hilera al borde del sajón, oyendo el tumulto, se acogieron y agazaparon entre las panzas y las tripas que desenredaban y desvanaban con la paciencia de Penélope, lo que sin duda la salvó, porque el animal lanzó al mirarlos un bufido aterrador, dio un brinco sesgado y siguió delante persiguiendo por los jinetes. Cuentan que una de ellas se fue de cámaras, otra rezó 10 salves en 2 minutos, y 2 prometieron a San Benito no volver jamás a aquellos malditos corrales y abandonar el oficio de achurradoras. No se sabe si cumplieron las promesas. El toro, entretanto, tomó hacia la ciudad por una larga y angosta calle que parte de la punta más aguda del rectángulo anteriormente descrito, calle encerrada por una zanja y un cerco de tunas, que llaman soles por no tener más de 2 casas laterales, y en cuyo aposado centro había un profundo pantano que tomaba de zanja a zanja. Cierto inglés, de vuelta de su saldero, vadeaba este pantano a la Sansón, paso a paso, en un caballo algo arisco, y sin duda iba tan absorto en sus cálculos que no oyó el topel de jinetes ni la gritería, sino cuando el toro arremetía al pantano. Azoróse de la repente su caballo dando un brinco al sesgo y echó a correr, dejando al pobre hombre hundido media vara en el fango. Este accidente, sin embargo, no detuvo ni refrenó la carrera de los perseguidores del toro, al contrario, soltando carcajadas sarcásticas. «Se amoló el gringo, levantate, gringo», exclamaron, y cruzando el pantano, amasando con barro bajo las patas de sus caballos su miserable cuerpo. Salió el gringo como pudo, después de la
después a la orilla, más con la apariencia de un demonio tostado por las llamas del infierno que de un hombre blanco pelirrubio. Más adelante, al grito de ¡al toro! ¡al toro!, 4 negros achurradores que se retiraban con su presa se zambulleron en la zanja llena de agua, único refugio que les quedaba. El animal, entre tanto, después de haber corrido unas 20 cuadras en distintas direcciones, azorando con su presencia a todo viviente, se metió por la tranquera de una quinta donde halló su perdición. Aunque cansado, manifestaba bríos y colérico ceño, pero rodeábalo una zanja profunda y un tupido cerco de pitas, y no había escape. Juntáronse luego sus perseguidores, que se hallaban desbandados, y resolvieron llevarlo en un señuelo de bueyes para que expiase su atentado en el lugar mismo donde lo habían cometido. 1 hora después de su fuga, el toro estaba otra vez en el matadero, donde la poca chusma que había quedado no hablaba sino de sus fechorías. La aventura del gringo y el pantano excitaba principalmente la risa y el sarcasmo. El niño degollado por el lazo no quedaba sino un charco de sangre. Su cadáver estalla en el cementerio. Enlazaron muy luego por las astas del animal, que brincaba haciendo hincapié y lanzando roncos bramidos. Echáronle 1, 2, 3 piales, pero infructuosos. Al cuarto quedó pendido de una pata. Su brío y su furia redoblaron. Su lengua, estirándose con convulsiva, arrojaba espuma. Su nariz, humo. Sus ojos, miradas encendidas. «Desgarreten ese animal», exclamó una voz imperiosa. Matasiete se tiró al punto del caballo, cortóle el garrón de una cuchillada y, gambeteando el torno de él con el enorme daga de mano, se la hundió al cabo hasta el puño de la garganta, mostrándola enseguida humeante y roja a los espectadores. Brotó un torrente de la herida, exhaló algunos bramidos roncos, vaciló y cayó el soberbio animal entre los gritos y la chusma que proclamaban a Matasiete vencedor y le adjudicaba en el premio al matahambre. Matasiete extendió, como orgulloso, por segunda vez el brazo y el cuchillo ensangrentado, y se agachó a desollarle con otros compañeros. Faltaba que resolver la duda sobre los órganos genitales del muerto, clasificado provisoriamente del toro por su indomable fiereza, pero estaban todos tan fatigados de la larga tarea que la echaron por pronto en el olvido. Mas de repente una voz ruda exclamó: «¡Aquí están los huevos!», sacando de la barriga del animal y mostrándoles a los espectadores 2 enormes testículos, signo inequívoco de su dignidad del toro. La risa y la charla fue grande. Todos los incidentes desgraciados pudieron fácilmente explicarse.
un toro en el matadero era cosa muy rara y aún vedada. Aquel, según reglas de buena policía, debió arrojarse a los perros, pero había tanta escasez de carne y tantos hambrientos en la población que el señor juez tuvo a bien hacer ojo lerdo. En 2 por 3 estuvo desollado, descuartizado y colgado en la carretera el maldito toro. Matasiete colocó el matahambre bajo el pellón de su recado y se preparaba a partir. La matanza estaba concluida a las 12, y la poca chusma que había presenciado hasta el fin se retiraba en grupos de a pie y de a caballo o tirando a la cinta algunas carretas cargadas de carne. Mas de repente la ronca voz de un carnicero gritó: «¡Allí viene un unitario!». Y al oír tan significativa palabra toda aquella chusma se detuvo como herida de una impresión subitánea. ¿No le ven la patilla en forma de U? ¿No trae divisa en el franque ni luto en el sombrero? Perro unitario, es un cajetilla. Monta esa silla como los gringos, la mazorca con él, la tijera, el preciso sobarlo. Trae pistoleras por pintar. Todos estos cajetillas unitarios son pintores como el diablo. ¿A qué no le animas, Matasiete? ¿A qué no? ¿A que sí? Matasiete era hombre de pocas palabras y de mucha acción. Tratándose de violencia, de agilidad, de destreza en el hacha, el cuchillo o el caballo, no hablaba y obraba. Lo habían picado, prendió la espuela a su caballo y se lanzó a brida suelta al encuentro del unitario. Era un joven como de 25 años, de gallarda y bien apuestas personas que mientras salían en borbotón de aquellas desafadoras bocas las anteriores exclamaciones, trotaba hacia Barracas, muy ajeno de temer peligro alguno. Notando empero las significativas miradas de aquel grupo de dobos del matadero, echa maquinalmente la diestra sobre las pistoleras de su silla inglesa, cuando una pechada al sesgo del caballo de Matasiete lo arroja de los lomos del suyo, tendiéndolo a la distancia boca arriba y sin movimiento alguno. ¡Viva Matasiete!, exclamó con toda aquella chusma, cayendo en tropel sobre la víctima como los caranchos raptaces sobre la osamenta de un buey devorado por el tigre. Atolondrado todavía, el joven fue lanzado una mirada de fuego sobre aquellos hombres feroces hacia su caballo, que permanecía inmóvil, no muy distante, a buscar en sus pistolas el desgravio y la venganza. Matasiete, dando un salto, le salió al encuentro y, con fornido brazo, haciéndolo de la corbata, lo atendió en el suelo, tirándolo al mismo tiempo la daga de la cintura y llevándola a su garganta. Una tremenda carcajada y un nuevo viva estertoreo
volvió a victoriarlo. ¡Qué nobleza de alma! ¡Qué bravura en los federales! Siempre en pandilla cayendo como buitres sobre la víctima inerte. Degüéllalo, mata 7. Quiso sacar las pistolas. Degüéllalo como al toro. Pícaro unitario, es preciso usarlo. Tiene un buen pescuezo para el violín. Tocale el violín. Mejor es resbalosa. Probemos, dijo Mata 7 y empezó sonriendo a pasar el filo de su gada por la garganta del caído, mientras con la rodilla izquierda le comprimía el pecho y con la siniestra mano le sujetaba por los cabellos. No, no le degüellen, exclamó de lejos la voz imponente del juez del matadero, que se acercaba a caballo. A la casilla con él, a la casilla. Preparen la mazorca y las tijeras. Mueran los salvajes unitarios. ¡Viva el restaurador de las leyes! ¡Viva Mata 7! ¡Mueran! ¡Vivan! Repitieron en coro los espectadores y atándole codo con codo entre las moquetes y tirones, entre vociferaciones e injurias, arrastraron al infeliz joven al banco de tormento, como los sayones al Cristo. La sala de la casilla tenía en su centro una grande y fornida mesa, de la cual no salían los vasos de bebida y los naipes como si para dar lugar a las ejecuciones y torturas de los sayones federales del matadero. Notábase además en un rincón otra mesa chica con recado para escribir y un curandero de apuntes y porción de sillas, entre las que resaltaba un sillón de brazos destinado para el juez. Un hombre, soldado en apariencia, sentado en una de ellas, cantaba al son de la guitarra la resbalosa, tonada de inmensa popularidad entre los federales. Cuando la chusma, llegando al tropel al corredor de la casilla, lanzó a empellones al joven unitario hacia el centro de la salida. —A ti te toca la resbalosa —gritó uno—. Encomienda tu alma al diablo. Está furioso como un toro montarás. Ya le amansará el palo. Es preciso sobarlo. Por ahora venga y tijera. Si no, la vela. Mejor será la mazorca. Silencio y siéntase, exclamó el juez, dejándose caer sobre su sillón. Todos obedecieron, mientras el joven, de pie encarnado al juez, exclamó con voz preñada de indignación: «Infames sayones, ¿qué intentan hacer de mí?» «Calma», dijo sonriendo el juez. «No hay de qué encolerizarse, ya lo verás». El joven, en efecto, estaba fuera de sí de cólera. Todo su cuerpo parecía estar en convulsión. Su pálido y amoratado rostro, su voz, sus labios tremudos mostraban el movimiento convulsivo de su corazón, la agitación de sus nervios. Sus ojos se fueron, parecían salirse de la órbita. Su negro y lacio cabello se levantaban erizados. Su cuello desnudo y la pechera de su camisa dejaban entrever el latido violento de sus arterias y la respiración anhelante de sus pulmones.
¿Tiemblas?, dijo el juez. De rabia, porque no puedo sofocarte entre mis brazos. ¿Tendrías fuerza y valor para eso? Tengo de sobra voluntad y coraje para ti, infame. A ver las tijeras de tuzar mi cabello. Túcenlo a la federala. 2 hombres le asieron, vino de la ligadura del brazo y otro de la cabeza, y en un minuto cortándole la patilla que poblaba toda su barba por bajo, con risa estrepitosa de sus espectadores. A ver, dijo el juez, un vaso de agua para que se refresque. Uno de hiel te daría yo beber, infame. Un negro petizo púsosele al punto delante con un vaso de agua en la mano. Dióle el joven un puntapié en el brazo y el vaso fue a estrellarse en el techo salpicando el asombrado rostro de los espectadores. Este incorregible, ya lo domaremos. Silencio, dijo el juez. Ya está afeitado a la federala. Solo te faltaba el bigote. Cuidado con olvidarlo. Ahora vamos a cuentas. ¿Por qué no traes divisa? Porque no quiero. ¿No sabes que lo que manda el restaurador? La libra es para vosotros, esclavos, no para los hombres libres. A los hombres libres se les hace llevar a la fuerza. Sí, la fuerza y la violencia bestial. Estas son vuestras armas, infames. El lobo, el tigre, la pantera, también son fuertes como vosotros. Deberíais andar con ellas en 4 patas. ¿Nos temes que el tigre te despedace? Lo prefiero a que mintando me arranquen como el cuervo una de las entrañas. ¿Por qué no llevas luto en el sombrero por la heroína? Porque lo llevo en el corazón por la patria que vosotros habéis asesinado, infames. ¿No sabes que así lo dispuso el restaurador? Lo dispusisteis vosotros, esclavos, para lisonjear el orgullo de vuestro señor y tributarle vasallaje, infame. Insolente, te has embravecido mucho, te haré cortar la lengua si chistas. Abajo los calzones de ese mantecato cajetilla y a nalga pelada denle verga, bien atajado sobre la mesa. Apenas articuló esto el juez, 4 sayones salpicados de sangre suspendieron al joven y lo tendieron largo a largo sobre la mesa, comprimiéndole todos sus miembros. Primero desgóllame que desnudarme, infame canalla. Atronándole un pañuelo por la boca y empezaron a tironearle sus vestidos. Encogíanse el joven, pateaba hacia el rinchar los dientes y tomaban ora sus miembros la flexibilidad del junco, ora la dureza del fierro y su espina dorsal, que era el eje de un movimiento parecido al de la serpiente. Gotas de sudor fluían por su rostro, grandes como perlas. Echaban fuego sus pupilas, su boca espuma, y las venas de su cuello y frente
negreaban en relieve sobre sus blancos cutis como si estuviesen repletas de sangre. «Átenlo primero», dijo el juez. «Está rugiendo de rabia», articuló un sayón. En un momento liaron sus piernas en ángulo a los 4 pies de la mesa, volcando su cuerpo boca abajo. Era preciso hacer igual operación con las manos, para que lo cual soltaron las ataduras que las comprimían en la espalda. Sintiéndolas libres, el joven, por un movimiento brusco en el cual pareció agotarse toda su fuerza y vitalidad, se incorporó primero sobre sus brazos, después sobre sus rodillas, y se desplomó en un momento murmurando: «Primero degollarme que desnudarme, infame canalla». Sus fuerzas se habían agotado. Inmediatamente quedó atado en cruz y empezaron la obra de desnudarlo. Entonces un torrente de sangre brotó, borbolleando de la boca y de las narices del joven, y extendiéndose empezó a caer a chorros por entrambos lados de la mesa. Los sayones quedaron inmóviles y los espectadores estupefactos. «Reventó de rabia el salvaje unitario», dijo uno. «Tenía un río de sangre en las venas», articuló otro. «Pobre diablo, queríamos únicamente divertirnos con él y tomó la cosa demasiado a lo serio», exclamó el juez frunciendo el ceño de tigre. «Es preciso dar parte desatándolo y vamos». Verificaron la orden y echaron llave a la puerta, y en un momento se escurrió la chusma en pos del caballo del juez, cabizbajo y taciturno. Los federales habían dado fin a una de sus innumerables hazañas. En aquel tiempo los carniceros degolladores del matadero eran los apóstoles que propagaban a verga y puñal la Federación Rosina, y no es difícil imaginarse qué federación saldría de sus cabezas y cuchillas. Llamaban ellos salvajes unitarios conforme a la jerga inventada por el restaurador, patrón de la confradia, a todos los que no eran degollador, carnicero, ni salvaje, ni ladrón, a todo hombre decente y de corazón bien puesto, a toda patriota ilustrado, amigo de las luces y de la libertad. Y por el suceso anterior puede ver a las claras que el foco de la Federación estaban en el matadero. Fin.